Limitado. Gracias, UNL. En la UNL vivimos la transformación digital para brindar un servicio de calidad a la comunidad universitaria. Dirección de Tecnologías de la Información. El mundo y las noticias. La información que se genera desde el campus de la Universidad Nacional de Loja. Avances de investigación. Propuestas académicas que cambiarán el mundo. La voz de la academia. UNL Noticias. Aquí empieza UNL Noticias. De nuestros medios, de nuestros canales digitales en Facebook, a través de UNL Radio 98.5, en el mundo entero sonando también a través de www.unl.edu.es. Sector sur de la ciudad de Loja, con presencia de ligera llovizna, también una garúa leve que por momentos se intensifica, y también en este momento nos está acompañando, como le decía, el Astro Rey. Con este clima un tanto singular, les decimos buenos días y bienvenidos a esta emisión de UNL Noticias. Hoy con importantes entrevistados, tendremos la presencia en minutos, nos acompaña acá en la cabina número 1 de UNL Radio, el doctor Byron Serrano, decano de la Facultad de la Salud Humana de la Universidad Nacional de Loja, y también conectándose internacionalmente desde Israel, sí, a 8 horas de distancia en el tiempo por uso horario, está también acompañándonos ya mismo, se conecta Eduardo Heifetz, él es investigador botánico, y estaremos compartiendo con la experiencia de un investigador internacional que normalmente está acompañándonos también acá en la radio. En ese momento desde Israel se estará conectando en minutos nada más. Iniciamos de inmediato porque tenemos temas importantes en la parte de entrevistas. Día del Médico Ecuatoriano, también se conmemora el Día del Abogado Ecuatoriano y estaremos hablando de estos temas en minutos en UNL Noticias. La noticia es mejor contada si la cuentan los protagonistas de la información. En UNL Noticias, la entrevista. La entrevista. Perfecto, son las 8 de la mañana, 20 minutos, 8 de la mañana y 20 minutos que nos están ya acompañando todos. Gracias a quienes se van sumando a la señal de 98.5 y también a través de nuestros canales digitales que ya lo mencionábamos. La cordial bienvenida al doctor Byron Serrano, doctor, qué gusto tenerlo acá en la radio. Como siempre, las puertas están abiertas y sea bienvenido. Conmemoramos una fecha importante, el Día del Médico Ecuatoriano. Ayer teníamos la presencia de nuestro flamante director del sistema de bibliotecas de la Universidad Nacional de Loja y también nos decía, pasa la conmemoración de este día y precisamente es mañana, para hablar con propiedad, el Día del Bibliotecario Ecuatoriano. Mañana tenemos el Día del Médico Ecuatoriano. ¿Coincide esto? Sí, no. ¿Y por qué, doctor? Bienvenido, qué gusto. Muchas gracias a UNL Radio, muchas gracias por la invitación, un saludo cordial desde la Facultad de la Salud Humana de la Universidad Nacional de Loja para todos los radio oyentes y los televidentes a través de los diferentes medios de comunicación de UNL Radio. Sí, efectivamente para nosotros es una fecha conmemorativa muy importante. El 21 de febrero de cada año se conmemora el Día del Médico Ecuatoriano y tiene una relevancia importante porque tiene que ver directamente con el natalicio de Francisco Javier Eugenio de la Santa Cruz y Espejo, que nació el 21 de febrero de 1747, 269 años de conmemorar esta fecha. ¿Quién fue Francisco Javier Eugenio de la Santa Cruz y Espejo? Fue un médico. Principalmente. Fue médico, fue periodista. Tuvo muchos quehaceres en su vida cotidiana y de ahí radica esta situación de que se celebra el mismo día, el Día del Médico Ecuatoriano, el Día del Médico, el Día del Bibliotecario. Hoy están celebrando los compañeros abogados también el día de ellos. Todo radica en relación a esto, a la presencia de Eugenio de la Santa Cruz y Espejo, a su natalicio, a las condiciones que él desarrolló como profesional en su época para permitir el crecimiento de Ecuador y del mundo también en ese momento. Doctor, un precursor en múltiples campos, como lo estamos dialogando. Hablamos de 1700, ya para cumplir la primera década del siglo XVIII, para el año 1800, y él ya ostentaba dos profesiones, ser periodista, ser médico. Ahora nos sorprendemos incluso de que alguna persona tenga dos profesiones. Estamos viviendo la actualidad y lo vemos raro, vemos como una persona
sumamente inteligente, lo trazan algunas personas y otras que se ha dedicado de lleno, pero nos sorprende. Antes esto era común, doctor, también, y era precursor en múltiples campos para el reconocimiento que hasta la actualidad, 200 años después, casi 300 años lo tiene. Claro, 269 años del natalicio de Eugenio de la Santa Cruz y Espejo. Él fue médico, fue periodista, fue escritor, fue el pionero de la medicina, fue el pionero de la higiene. Por eso es que nosotros conmemoramos pues con el natalicio. Un individuo multifacético que en su momento, pues lo que usted menciona es verdad, no era muy común de que ciertos personajes pues tuvieran en su acervo cultural, en su acervo de formación, múltiples profesiones, pero sí, o sea, él es un referente importante y hoy por hoy pues deberíamos tomar en cuenta este referente para seguir nuestras formaciones. Nosotros terminamos una formación de tercer nivel, vamos a una cuarta, a veces logramos hacer una segunda formación, pero nos quedamos un poco limitados, quizá por las condiciones, quizá por el momento, pero un precursor como Eugenio de la Santa Cruz es el reflejo de lo que deberíamos hacer para continuar el crecimiento y seguir abordando para poder lograr una mejor sociedad. Doctor, en esta conmemoración del Día del Médico Ecuatoriano, insisto, señalamos es mañana el día específico como tal y también el Día del Bibliotecario Ecuatoriano. Doctor, la parte de la medicina, el ser médico, y hacía un antecedente con esto de que sorprende hoy por hoy personas que tengan dos profesiones, pero quería sobre todo llegar a la parte de la perseverancia. El camino de un médico no es fácil. ¿Hablamos de cuánto? ¿De una década de formación? ¿Un poco más? Efectivamente, el camino de la formación médica, del hacer médico, más que una profesión, es una vocación, es un ánimo de servicio que lo hacemos por amor. La visita de una hora a un paciente que se encuentra en el lecho del dolor es un tiempo de amor. O sea, nosotros estamos encaminados al servicio totalmente, para eso nos formamos. Cuando iniciamos o tenemos esa condición de pensar en hacer un servicio social, de formarnos como médicos, nosotros estamos pensando primero en el tiempo de formación. Efectivamente, es una formación de 5 años en el pregrado. Ujú. Luego vamos a una formación en un posgrado, que son 4 años más, van sumando 9. Y hoy por hoy pues necesitamos en los posgrados hacer subespecialidades que oscilan en un promedio de 3 años. Más o menos estamos hablando de unos 12 años Hablaba 10, de 12 años. formación. Entre los 9 y hasta los 12 años de formación recién estamos aplicando los conocimientos para poder desarrollar. Pero eso no dice que el médico general no realiza la actividad. Pero hoy por hoy necesitamos las especialidades. El médico general se encarga de hacer la actividad de promoción, de prevención en el primer nivel de atención, en donde las papas queman, donde se resuelven el 80% de las patologías. Y es lo que lleva como premisa el Ministerio de Salud Pública con el modelo de atención integral de salud. Efectivamente, la formación del médico requiere perseverancia, requiere vocación, requiere el ánimo de servicio y sobre todo esa condición de ser humano, de saber que vamos a enfrentarnos a múltiples momentos difíciles de otra persona, pero que a nosotros nos permite ayudarlo de alguna manera a incorporarse nuevamente a la sociedad. Doctor, yo quiero rescatar esta parte, la parte del humanismo y la parte de la vocación que usted menciona. ¿Y sabe por qué? Porque es complicado y lo he podido vivir personalmente cuando a uno, por temas médicos, en lo personal, le ha tocado estar internado en un hospital o también ha tocado por el tema de alguna amistad, de algún familiar, estar ahí. Y uno puede vivir la experiencia de ver que tú ves a una persona que está en una camilla y siente cierto recelo. No quiero utilizar otro término, pero lo he visto, lo he palpado, creo que lo he vivido también, y ver que un médico llega y que va y con todo el profesionalismo y sobre todo humanismo, como dice usted, porque no es fácil, y llegar y hacer el trabajo del médico, llegar y no sé si el término es correcto, pero adentrarse, meter mano, digámoslo así, tomar al paciente, revisarlo, sanar, curar heridas. No es un trabajo que es para cualquiera, doctor. No, es una vocación totalmente de servicio, es la empatía, es meterse, ponerse en los zapatos de la otra persona, tratarlo como yo quisiera que a mí me traten en el momento, en el hecho del dolor. Efectivamente, pues una persona que se encuentra con una molestia, con una afección de su condición física, necesita el cuidado, necesita una mano amiga, necesita una palabra que le diga, mira, aquí estoy para ayudarte. Y eso es lo que hace el profesional en salud, el profesional médico. Todo
el servicio, paramédico, enfermeras, auxiliares, todos están encaminados a lograr ese bienestar, pero el médico, que es el que se enfrenta a ese momento, a ese estado de dolor, de incertidumbre del paciente, pues nosotros tenemos que llegar a apoyarlo. A veces una palabra es suficiente para que el paciente recapacite o no es el término, sino que mejore su condición. La palabra es importante, esa relación médico-paciente, nosotros tenemos que lograr esa condición para que el paciente confíe en nosotros y nosotros con esa confianza podamos desarrollar todo el conocimiento que tenemos y podemos aplicarlo para mejorar la condición de salud. Doctor, y el tema también del ser médico ecuatoriano ha pasado varios pasajes en la historia de nuestro país. Lo veía en las camillas hace poco por eventualidades de la vida a una persona recién esta semana, martes, en el Hospital Isidro Ayora, en el Hospital General Isidro Ayora. Y se me vino a la cabeza y a la mente también los momentos que le ha tocado sortear al médico ecuatoriano en tiempo de conflictos bélicos y veía el corre y corre en el área de emergencias. Y me imaginaba en tiempos de guerra también cuán valiosa ha sido la participación del médico ecuatoriano, obviamente por un conflicto bélico, pero también cuando llegas en la parte de la ayuda social, en la parte de la colaboración, cuando te vinculas con la sociedad, cuando llegas a los lugares más olvidados. El papel del médico ecuatoriano como tal ha estado presente siempre en la historia del país, y no solo del país, sino del mundo. Sí, el médico pues es un ente, un individuo que mejora la condición. Busca el definir un mejor estado social, un mejor estado de salud. Y cuando nosotros hablamos de estos momentos de conflicto, no nos vamos muy, muy lejos, lo que vivimos en el año 2019 con el COVID. Quería llegar a esa parte también. Claro, entonces son momentos que al médico le hacen le hacen dar énfasis en todo su conocimiento para mejorar la condición del paciente, para lograr su incorporación, como menciono, para estabilizarlo. Y en todos momentos, en momentos de conflicto, en momentos de un accidente fortuito, en un momento de un incidente, el médico que está en el entorno en donde sucede ese conflicto, pues está llamado por convicción humana a atender, a apoyar, a ayudar. A veces vemos en la calle a una persona que por ahí se tropieza, se cae. Si está el médico, hay un médico o un personal sanitario por ahí. Nadie se niega, nadie se esconde. Claro, inmediatamente nosotros acudimos a ayudar porque esa es nuestra vocación, ese es el servicio que nosotros tenemos como que es innato, como está dentro de nosotros. Doctor, ¿se recuerda ahí el juramento hipocrático? Hipocrático es, correcto, no quería cometer el error. ¿Qué reza como tal ese juramento? El juramento hipocrático como tal nos dice esa situación de servicio, de no hacer daño, de considerar a nuestros colegas como nuestros amigos, de darle el respeto que tenemos que darle al profesional que nos ha enseñado, a ese médico que nos encaminó también. Entonces, es un juramento que nos hace reflexionar sobre las condiciones en cómo nosotros debemos llevar esa parte humana en el servicio social como médicos. En minutos nada más estamos ya compartiendo el enlace con Eduardo Heifetz, también para poder establecer la conexión ya en directo. Estamos en este momento en UNL Noticias y estaremos ya compartiendo el enlace también con el investigador botánico Eduardo Heifetz, que desde Israel se va a estar conectando. Ya le vamos a compartir el enlace, mi estimado Eduardo, para poder continuar la entrevista con usted en nada más en contados minutos. También, doctor, usted mencionaba ya lo de la pandemia y me anticipaba en una idea, doctor. 2020, tiempo de pandemia, en estos últimos 5 años, digamos así, el mundo dio un giro que permitió incluso valorar más el trabajo del médico, doctor, porque recordemos que, y lo decía al inicio para llegar a este punto, son 10, 12 años de formación. Y perder un médico con esos 12 años de formación, con 10, 20 años de experiencia, que la experiencia no es un regalo del tiempo como tal, simple, sencillo me refiero, perder uno de esos profesionales porque se fueron múltiples rostros, digamos, y múltiples profesionales de una valía grandiosa, doctor. Y esos no te los devuelve estos 5 años. Así es. Que vivió tal vez esos pasajes, perdió compañeros. En ese sentido, doctor, es importante también mencionar. Sí. Nosotros en el tiempo de pandemia tuvimos la oportunidad, en ese momento estaba como médico operativo en el Hospital Básico de Saraguro, estaba desarrollando mis actividades profesionales y claro, nos tocó vivir el momento de pandemia. Por suerte, en esa unidad operativa, en ese hospital, no tuvimos pérdidas de compañeros, pero sí pues nos llamaba la atención en otras áreas, en otros niveles, en donde iban falleciendo compañeros a causa de las complicaciones o de contagios con el COVID. Es doloroso porque primero es la situación del humanismo, la situación de perder a un colega, pero también de perder a personas. Un recurso valioso. Por supuesto, de mucha valía,
que a futuro podían seguir ayudando al resto de la comunidad en sus diferentes especialidades, en sus diferentes estados, sea operativo, sea administrativo, sea de contención, todo suma. Y perder un colega es sumamente difícil, más en ese momento en donde nos cogió desprevenidos, no fue quizá a nivel mundial, no hubo esa condición de estar preparados, y ese sacrificio que nos tocó vivir a muchos, pues nos hace pensar, porque más allá de eso tenemos familia, y cuando nosotros estábamos introducidos en el campo operativo, no podíamos salir, teníamos que llevar las medidas de bioseguridad adecuadas, y al desplazarnos a nuestras casas íbamos con ese temor de que qué va a pasar, porque nosotros ahí nos estamos convirtiendo en el transmisor, en el vehículo, en ese portador de Y lo que virus. menos se quería era eso. Y lo que menos queríamos era aquello, y teníamos que llegar a nuestros hogares de alguna manera, y bueno, pues hay alguna situación de la gracia divina que también ha hecho que no nos contagiemos, que las condiciones también de haber llevado las medidas de bioseguridad adecuadas como debe manejarse, como debe ser, porque para eso está llamado el profesional sanitario a hacer las cosas correctamente, no permitió que nos contagiemos. Hemos pasado, al menos personalmente en mi vivencia, hemos pasado estos 6 años después del COVID y no tuvimos contagio, personalmente hablando, ¿no? Doctor, se creó también una cultura en ese sentido, lo que se dice del cuidado sanitario. Doctor, finalmente, ¿qué rescatar hoy en la conmemoración del Día del Médico Ecuatoriano? ¿Qué rescatar? La condición de esa convicción, de ese legado desde que apareció la medicina en su primer momento, con el primer individuo, con la primera condición, cuando apareció el primer hombre en la Tierra. Todo ha sido un camino permanente en donde han ido apareciendo diferentes, múltiples condiciones de crecimiento, de conocimiento. Es un legado de sacrificio, es un legado de vocación, es un legado de profesionalismo, es un legado de humanismo que nosotros tenemos allí, y por lo tanto pues tenemos que seguir trabajando sobre ello, buscar siempre esa condición de actualización médica para lograr siempre el beneficio. Nosotros siempre hablamos de eso y estamos pendientes de que el beneficio y la actualización médica que se realiza sea para beneficio del paciente, sea para lograr esa condición de un estatus sanitario adecuado de una población, de un entorno de la familia, para que pueda mantenerse siempre incorporado a la sociedad en las mejores condiciones. Doctor, a propósito de esta conmemoración, que es mañana, insisto, para quienes nos están siguiendo a través de nuestra señal de ONL Radio, doctor, sin embargo, también tenemos otras actividades, porque cuando hablamos de medicina es como la ciencia que está liderando también otras ramas del conocimiento. Tenemos algunas actividades en la Facultad de la Salud Humana a propósito en la jornada de hoy, que creo se pueden enmarcar dentro también de esa conmemoración. Sí, es importante y muchas gracias. Hoy en la tarde tenemos dentro de las actividades programadas 2 eventos. El uno es el cierre, la clausura de una tercera corte de auxiliares de enfermería que la carrera de enfermería, específicamente de la Facultad de la Salud Humana, ha venido desarrollando. Es la tercera corte y hoy tenemos el evento de clausura, de cierre de este momento, pensando en que estas actividades se desarrollarán en otros cantones de la zona sur. Y el segundo evento que tenemos es la imposición del mandiles a los jóvenes del 10º ciclo de la carrera de medicina. Es un acto simbólico, social, académico, que los hace llevar a ellos a pensar en lo que ya están a punto de desarrollar. Yo cuando pasan de 6º ciclo le digo, ya huele a doctor. Ya están oliendo a doctores. Entonces es la imposición de su mandilito, que es un reconocimiento de la labor y los induce a pensar en que ellos ya van a formar parte o engrosar la lista del servicio social a través de los hospitales. Esta colocación de esta insignia pues se la desarrollará hoy en la tarde, pues sí es el paso para que ellos comiencen a pensar en lo que se les viene por delante. Perfecto, doctor, muchísimas gracias. Estamos en la tarde en el Teatro Nacional Benjamín Carrión con la imposición de mandiles, y en la Facultad de la Salud Humana en el auditorio también Antonio Peñacelli. Estamos con la parte de la incorporación de los auxiliares de enfermería. Doctor, qué placer tenerlo por acá, y como siempre, sabe que las puertas de la radio están abiertas. Muchas gracias. Un saludo cordial a los compañeros que hacen la Facultad de la Salud Humana, específicamente la carrera de medicina, especialmente a nuestros compañeros y colegas médicos que el día de mañana conmemoramos esta fecha tan importante. Seguir e invitarlos a seguir trabajando mancomunadamente, pues es importante que ese trabajo que nosotros realizamos desde la Facultad de la Salud siga visualizándose para la sociedad y sobre todo para el crecimiento que como Universidad Nacional de Loja todos los días ubicamos a la Facultad de la Salud para seguir transformando la educación que nuestros